Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la tercera semana del Adviento. Este martes es 16 de diciembre. La Iglesia no celebra hoy la memoria ni fiesta de ningún santo en su calendario litúrgico general. Y nosotros entonces inmediatamente vamos a ir a escuchar la palabra de Dios. Aunque durante casi todo el Adviento hemos comenzado por el Evangelio, ya ayer, como hemos dejado Isaías, leímos el texto del libro del Eclesiástico. Hoy tenemos uno del profeta Sofonías. Y así cada día, como primera lectura, tendremos distintos libros bíblicos de los que se tomará la lectura, para ponerlo sobre todo en relación con el Evangelio. El Evangelio igualmente será de San Mateo o de San Lucas principalmente. Vamos pues a comenzar por la lectura de la profecía de Sofonías. Precisamente hoy ya he dicho que no hay un santo particular que se celebre en el calendario litúrgico general, pero es la fiesta, la memoria de otro santo profeta menor, de San Ageo. Pero bueno, el texto de hoy es de Sofonías, capítulo 3, versículos 1 y 2, y del 9 al 13, que dicen así: Esto dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor, y todos los sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia, y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá, ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Se trata de una profecía que mira hacia adelante, hacia el futuro, hacia el porvenir. Y es una profecía que evidentemente puede tener distintas lecturas, porque hasta que una profecía no se cumple, su interpretación no es totalmente cierta. El Señor, por boca de Sofonías, está imprecando. ¿A quién impreca? Dice: ay de la ciudad rebelde, impura y tiránica. ¿Qué ciudad es esta? ¿Y por qué se le aplican estos tres adjetivos: rebelde, impura, tiránica? A mi juicio, la ciudad rebelde es la ciudad de los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? La ciudad rebelde es el mundo, la sociedad humana,
pero en cuanto corrompida por el pecado. La sociedad humana en cuanto puesta bajo el dominio tiránico del príncipe de este mundo. La naturaleza humana, pero herida por el pecado original. La ciudad rebelde es, por tanto, uno de los tres enemigos del alma. Recuerden ustedes, mundo, demonio y carne. Pues ese primer enemigo del alma humana, el primero en la enumeración tradicional, sería esta ciudad. Y se le califica de rebelde, impura y tiránica. Rebelde porque es hija de la rebeldía. ¿De qué rebeldía? De la rebeldía original. Esta ciudad, esta sociedad humana, es descendiente de esa primera sociedad humana formada por Adán y Eva, nuestros primeros padres, la primera pareja. Y el pecado que rompe la unión con Dios que tenían y rompe la unión profunda que existían con ellos. Dios los había creado una sola carne, pero tras el pecado se rompe, se daña esa solidaridad entre la pareja humana. Y Adán parece que culpa a Dios de sus desgracias, culpa a Dios del pecado que él ha tenido de rebeldía. Es la mujer que me diste por compañera, le dice a Dios Adán, me ofreció del fruto prohibido y comí. La culpa la tiene la mujer, o quizás más realmente tú mismo. Oh Dios, que me la diste a mí como un regalo envenenado, para que fuera una piedra de tropiezo en mi camino. Si no me la hubieras dado, entonces yo no habría pecado. De esa manera, el hombre, el primer hombre, rebelde frente a su Creador y Padre, puede dar nombre y calificativo a la sociedad, al mundo de los hombres. No olvidemos que la segunda generación, la de Caín, Abel, más tarde Set y otros, también es ciudad rebelde, en la que el hermano mata al hermano, y Caín le dijo a Abel, vamos al campo, y allí se levantó contra él, y le mató. ¡Ay de la ciudad rebelde! Porque ciudad rebelde han sido todas las sociedades humanas. En el mundo clásico griego, y después también en la cultura romana que le sucede a la griega en la misma línea, con sus matices bien seguro, diferente, pero había un mito acerca de la edad de oro. Supuestamente habría existido en una antigüedad remota una edad, una etapa en la historia de los hombres perfecta, en la que los hombres habrían convivido en paz, en que los hombres habrían practicado todas las virtudes, la justicia, la paz, la concordia, la honradez, la sinceridad, el trabajo, el esfuerzo personal. Hubiera sido una especie de paraíso en la tierra. Quizás esa edad de oro contiene esa pequeña semilla de verdad, de que todo había empezado en un paraíso terrenal, aunque fue una corta edad y limitada a una sociedad más corta todavía de 2 personas. Pero sí existe ese mito, el mito de la edad de oro, donde se cultivaba la tierra con poco esfuerzo, donde el hombre apenas tenía que trabajar para alimentarse de los frutos de la tierra, viviendo en paz y concordia con sus semejantes. Evidentemente, una etapa que tendría que ser previa al pecado original. Evidentemente, pecado original no existe en este mito clásico. Existen otras edades
en las que la convivencia con los hombres y con la realidad, con el mundo, se va deteriorando, se va haciendo peor. Dios amenaza a la ciudad rebelde, por tanto, a la sociedad pecadora e invitadora y seductora, para que cada uno de sus miembros termine igualmente pecando y rebelándose frente a su Creador. Primer enemigo del hombre, del alma humana, el mundo. Después llama a esta ciudad con el adjetivo de impura. ¿Y a qué se refiere con impura? Para mí es claro que la profecía de Sofonías, aunque el autor es Dios, el Espíritu Santo, pero el profeta que escribe las palabras que les inspira el Espíritu de Dios, llama impura, hace referencia al segundo enemigo del alma humana, hace referencia a la carne. Esta ciudad impura es esa fuerza que desde dentro del hombre, no desde fuera, con la seducción del arrastre, porque todos lo hacen, sino desde dentro, con la fuerza de la pasión, del instinto, de un instinto que ha sido creado por Dios con la naturaleza humana, pero un instinto que se ha desordenado, que ha dejado de estar sometido a la razón y en definitiva a la voluntad de Dios, para convertirse en eso que llamamos la carne, enemigo del hombre desde dentro, sus pasiones desordenadas, sus impulsos desordenados. Y en tercer lugar, a esta ciudad, a esta sociedad nuestra y de todos los tiempos, se la califica en tercer lugar de tiránica. Tiránica porque coarta la libertad de los hombres, porque los gobierna verdaderamente con un cetro de hierro, cuando el cetro, cuando el imperio, cuando el honor, el poder y la gloria corresponden solamente a nuestro Dios y a su Mesías, Cristo nuestro Señor, que es el que está llamado a regir con vara de hierro a las naciones. Pero hay alguien que temporalmente se lo ha usurpado. Es el demonio, el tercer enemigo del hombre, del alma. Esta ciudad es tiránica porque acepta como tirano, es decir, como rey, como príncipe de la ciudad, al mayor malvado y a la más desdichada de las criaturas salidas de manos de Dios, el diablo. Por tanto, hay de esta ciudad, de esta sociedad humana, que está presidida por la rebeldía, la impureza y la tiranía del demonio. Como ven, estas tres cosas han reinado durante siglos, pero hoy parece que están verdaderamente desatadas. Quizás la cercanía de un Señor que viene, que vendrá al final de los tiempos, hace que redoblen sus esfuerzos el mundo, la carne y el demonio para alcanzar sus objetivos, en definitiva, la perdición y la infelicidad del mayor número de personas, de hijos de Dios, por las que Cristo nuestro Señor en el altar de la cruz ofreció el sacrificio de su vida, derramó toda su sangre. Sigue la profecía de Sofonías. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Se declara el motivo del ay, de esta verdadera malaventuranza contra esta sociedad, contra este mundo de pecado. Son 4 noes con 4 participios verbales. En definitiva,
es un tiempo del pasado, un pasado perfecto. No ha escuchado, no ha aceptado, no ha confiado y finalmente no ha recurrido. Evidentemente podemos englobar estos 4 noes en un mismo y único significado, pero podemos apreciar matices. En primer lugar, Dios ha llamado a la conversión, a la sociedad de los hombres, y ha empezado a llamarla con Adán, cuando, estando Adán escondido tras los árboles del paraíso, Dios lo llamó a la hora de la brisa de la tarde, y dijo: Adán, ¿dónde estás? Y así ha seguido llamando a los hombres de todas las generaciones a lo largo de los siglos y de los milenios. Pero esta sociedad, globalmente, no ha escuchado la llamada. La han escuchado muchos hombres y mujeres, nuestros hermanos los santos, los ciudadanos del cielo, los que gozan ya de la compañía y de la visión de Dios, y de la compañía y la visión de la Santísima Virgen y de los ángeles. Pero globalmente nuestro mundo se resiste a escuchar la llamada de Dios, llamada a la conversión. Desde el principio, aunque resonó ya con fuerza, fue la última llamada, la que Dios realizó en Cristo nuestro Señor. Segundo, no ha aceptado la lección. ¿Qué lección? La enseñanza, la doctrina del Evangelio. No ha aceptado la forma en que Dios ha querido conducirla, pasando por alto su ignorancia, su rebeldía, su impureza. Dios ha querido instruir a la ciudad rebelde. Ha querido derramar sobre ella la semilla de la palabra evangélica, de la doctrina, pero no la ha aceptado, la ha rechazado hasta llevar a la muerte al Redentor, al Maestro, no aceptando la lección. Tercero, no ha confiado en el Señor. Y eso que el Señor, con toda justicia, podría haber venido a anunciar un castigo, y sin embargo vino a anunciar una salvación, la infinita, la inmensa misericordia de Dios. Pero no ha confiado en el Señor, no se ha fiado de que su Dios quería su bien y su felicidad, y ha buscado la felicidad en realidades, en bienes que no pueden darla, en realidades que son efímeras, perecederas, en realidades que son medios, pero no son el verdadero y único fin para el que ha sido creado el hombre, que es Dios. Y si no ha confiado, el cuarto no, casi los engloba a todos los anteriores noes. No ha recurrido a su Dios, ha prescindido totalmente Dios, ni se ha dejado llamar, ni se ha dejado enseñar, ni ha confiado. Se ha consumado la gran, la terrible rebeldía. No ha recurrido a Dios para nada. La ciudad rebelde ha querido darse a sí mismo las cosas, ha querido darse a sí mismo la paz, y evidentemente nunca lo ha conseguido. Entonces, ante todo esto, después de los ayes, después de esa requisitoria, Dios podría simplemente enviar el castigo sin más, pero anuncia una salvación. Purificaré los labios para que todos ellos invoquen el nombre del Señor y todos los sirvan a uno. Esa unidad perdida, añorada desde la famosa Torre de Babel y la confusión de las lenguas, esa unidad perdida
va a ser rehecha, recobrada, gracias a la acción de Dios, que quiere que todos lo sirvan a uno en unidad perfecta y que todos invoquen el nombre del Señor. Para eso hay que realizar una purificación de los labios, porque a través de los labios pasa lo que abunda, lo que se derrama desde el corazón de los hombres. Ahora Dios promete que desde los confines más alejados, desde las orillas de los ríos de Cus, que podría ser un país o territorio en África, Etiopía, quizá costas del Mar Rojo, desde los extremos del mundo conocido, mis adoradores, los deportados traerán mi ofrenda. Incluso aquellos que parece que están más lejanos de Dios serán los primeros en volver trayendo la ofrenda grata a Dios, la ofrenda de un corazón convertido. Aquel día ya, ciudad rebelde, impura y tiránica, no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dios anuncia gracias extraordinarias de conversión. Está hablando de la primera venida de Cristo y la fundación de la Iglesia, que es esa ciudad que no es rebelde, impura ni tiránica, sino sociedad de hijos de Dios, de discípulos de Cristo. Sí, una primera lectura nos permite creer que esa nueva ciudad humana es la Iglesia. Por supuesto, se puede pensar también en una acción futura de Dios. Eso lo verán quienes vivan aquellos momentos. Pero si sigue en cualquier caso, dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. Quizás en medio de la ciudad rebelde, impura y tiránica que sigue existiendo, que es el mundo y las naciones, la sociedad civil, los poderosos de este mundo, en medio vivirá un pueblo humilde, pobre, que serán el grupo de los discípulos del Señor, que buscará refugio en la invocación del nombre del Señor. Quizás esto haya existido también en la Iglesia, en los santos que han vivido en este mundo sin contaminarse a través de la historia. Ese sería el resto, ese sería el pueblo humilde y pobre. Y el resto de Israel no hará más el mal, no mentirá, no habrá engaño en su boca, y entonces podrán pastar y descansar, y no habrá quien los inquiete. Siempre que exista esa conversión, esa vuelta al Señor, que se ha realizado en parte, ya hemos dicho, la predicación de Jesús, la fundación de la Iglesia, y que se realizará en plenitud al final de los tiempos. Mis queridos en el Señor, recibid su bendición y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.